Ella estaba encadenada, deshidratada, cubierta de lodo y sangre seca, y sabía que iba a morir antes de amanecer. Cuando sus ojos se cruzaron con los de un desconocido en medio de la oscuridad, no le importó más nada. «Haz lo que quieras con mi cuerpo, solo sácame de aquí», susurró Elena entre lágrimas y desesperación. Pero ese hombre, un apache de mirada impenetrable llamado Tallien, no la tocó. En cambio, cortó sus cadenas, y con eso desató una cacería salvaje. Ella, marcada como propiedad. Él, enemigo de los blancos, y ahora también un traidor para su propia gente. Perseguidos, heridos y traicionados, Elena y Tallien descubrirán en medio del dolor un vínculo que desafía todo. Un amor prohibido, feroz y más fuerte que el miedo. Pero, ¿hasta dónde se puede amar cuando todo a tu alrededor quiere destruirte? Si tú también crees que el amor no debe tener cadenas, comenta, el alma no se puede poseer. La madera podrida del granero crujía con el peso de su cuerpo suspendido. Las cadenas que sujetaban las muñecas de Elena estaban oxidadas, pero firmes, como las garras de un animal viejo que se niega a soltar a su presa. La sangre seca en su labio había empezado a arder con el viento nocturno, y los pies descalzos colgaban, sucios, raspados, cubiertos de tierra y dolor. No lloraba, ya no. Había pasado el día entero gritando, implorando, luchando, y ahora solo quedaba el silencio de la resignación. El olor a estiércol, a cuero mojado y a miedo era denso. Las risas de los hombres afuera se habían apagado, pero el eco de las amenazas del patrón seguía retumbando en su cabeza. «Mañana, antes del amanecer, que todos vean lo que pasa con una puta desobediente», había dicho con una sonrisa torcida. Era la tercera vez que intentaba escapar, y esta vez nadie vendría a salvarla, hasta que escuchó algo, un crujido distinto al resto, un paso, luego otro. Alguien se movía dentro del granero. Elena abrió los ojos de golpe. Su pecho se aceleró, pero no gritó. Solo contuvo la respiración y miró hacia la penumbra con los ojos entrecerrados. Una silueta se movía cerca de las vigas. Era alto, delgado pero fuerte. Llevaba una capa oscura que le cubría parte del rostro. Se acercaba con cautela como si no quisiera hacer ruido. No era uno de los hombres del patrón, no caminaba como ellos, no olía como ellos. «¿Quién eres?», logró murmurar con voz ronca, quebrada por el dolor. La figura se detuvo. No respondió. Solo la observó por un instante, y en la tenue luz de la luna que se colaba entre las rendijas, Elena alcanzó a ver sus ojos, negros, intensos, llenos de algo que no entendía. ¿Ira? ¿Pena? ¿Compasión? «Haz lo que quieras», susurró bajando la cabeza. «Solo sácame de aquí». No sabía por qué lo decía, no tenía fuerzas para resistir. Si iba a morir, prefería hacerlo lejos de aquel infierno, o al menos libre por un instante. El hombre se acercó sin decir palabra, se colocó detrás de ella y sacó un cuchillo de hoja curva. Elena sintió el roce del metal contra las muñecas. Cerró los ojos. Esperaba un dolor distinto, pero lo que sintió fue el chasquido seco del cuero al romperse. Cayó de rodillas, sin equilibrio, jadeó al tocar el suelo por primera vez en horas. «¿Por qué?», balbuceó sin comprender. El extraño no respondió. Le ofreció una mano. Elena la tomó con desconfianza y al ponerse de pie, sintió cómo sus piernas temblaban. Él pasó el brazo por su cintura para sostenerla. Tenía fuerza, pero sus movimientos eran suaves, casi protectores. «¿Quién eres tú?», volvió a preguntar, esta vez mirando su rostro más de cerca. Tenía la piel cobriza, los pómulos altos, el cabello oscuro atado en una trenza. No necesitaba más pistas. Había escuchado historias de su gente. Los apaches, guerreros salvajes, decían. Cortaban cabelleras y no tenían alma. Pero este no parecía un monstruo. Este
la había salvado. «Tayen», dijo por fin con voz grave. Un solo nombre, corto, directo, como una flecha. El sonido de pasos afuera los interrumpió. Tayen alzó la cabeza como un animal en alerta, tomó a Elena de la mano y la guió hacia el fondo del granero, donde una rendija se abría entre las tablas. «¡Ahí!», gritó una voz a lo lejos. «¡Las cadenas están rotas!». No había tiempo. Tayen cargó a Elena en brazos, como si no pesara nada. Salieron entre la maleza. El bosque los recibió con ramas que arañaban la piel, con raíces que querían hacerlos caer, con la luna como único testigo. Elena escuchaba los ladridos de los perros cada vez más cerca. Los hombres gritaban su nombre como si fuera propiedad perdida. Tayen corría sin hablar, sin mirar atrás. El corazón de Elena latía con fuerza contra el pecho de él. Olía a tierra, a cuero, a viento, a libertad. «Nos están siguiendo», murmuró ella, con la voz entrecortada por el miedo. Tayen no respondió. Solo se detuvo un instante. La colocó con suavidad sobre una piedra y buscó entre los arbustos un camino hacia el río. La miró fijamente. «¿Puedes correr?». «No lo sé», dijo ella temblando. «Inténtalo». No era una orden, ni una súplica, era una elección. Elena respiró hondo, apretó los dientes y asintió. Corrieron, cayeron, se levantaron. Los gritos seguían detrás, pero también había distancia. Tayen conocía el terreno. Sabía dónde pisar, qué evitar, cuándo detenerse. Elena confiaba en él sin saber por qué. Horas después, cuando el bosque se hizo más denso y el eco de los perseguidores se desvaneció, encontraron una pequeña cueva entre las piedras. Allí se detuvieron. Elena se dejó caer al suelo, exhausta. Tayen encendió un pequeño fuego con manos expertas, sacó un frasco de su bolsa de cuero y lo abrió. «¿Qué es eso?», preguntó ella, con la voz más suave. «Raíz de yuca, para el dolor». Elena estiró las piernas. Tenía heridas en las plantas de los pies, cortes en los brazos y moretones que no recordaba cómo habían aparecido. Tayen se arrodilló frente a ella, mojó un trozo de tela y comenzó a limpiar sus heridas con paciencia. Sus manos eran firmes, pero gentiles. No la miraba con lástima, sino con respeto. «Nunca he visto a un apache ayudar a una blanca», murmuró Elena, rompiendo el silencio. Tayen levantó la vista. «Nunca he visto a una blanca pedir morir». No hubo respuesta, solo un silencio cargado de algo nuevo. Elena lo observó con atención. No parecía un asesino, no parecía un salvaje, era humano. Y ella no recordaba la última vez que alguien la había tratado así. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó apenas un susurro. Tayen tardó en responder. Luego se encogió de hombros y dijo: «No soporto las cadenas». El fuego iluminó apenas sus rostros. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Tayen se levantó, tomó su cuchillo y fue a revisar la entrada de la cueva. «Deberías dormir», dijo sin mirarla. «¿Y tú?». «Yo vigilo». Elena recostó la cabeza contra la pared de piedra. Por primera vez en años, cerró los ojos sin miedo. No estaba segura de si confiaba en él, pero sí sabía que algo había cambiado. No sabía aún su historia, no sabía lo que costaría seguir viva, no sabía que ese hombre, esa sombra que la había rescatado, iba a marcar su vida para siempre. Solo sabía que las cadenas ya no estaban y que quería seguir caminando. Elena despertó con el primer rayo del sol colándose por entre las ramas. Por un momento, no supo dónde estaba. El suelo duro, el sonido de las aves, el olor a humo y hierba, nada le resultaba familiar. Pero al girar la cabeza y ver a Tayen sentado en la entrada de la cueva, con su cuchillo en la mano y la mirada fija en el bosque, todo volvió de golpe. La huida, las cadenas, la noche, las voces. El cuerpo le dolía como si hubiese sido golpeada por una estampida. Tenía los músculos rígidos y la garganta seca. Sin embargo, había dormido.
No recordaba cuándo había sido la última vez que cerró los ojos sin temor a ser arrastrada fuera de su cama. Tayen se volvió al sentir su movimiento. No dijo nada, solo asintió ligeramente, como si con ese gesto confirmara que seguían vivos. ¿Dormiste?, preguntó ella, incorporándose con esfuerzo. No. Elena lo miró, notando que sus ojos estaban rojos por la vigilia, pero su postura seguía firme. Estaba descalzo, con la espalda recta, como si el cansancio no lo tocara. «Podrías haberme despertado. Habríamos vigilado por turnos», dijo, casi en tono de reproche. Tayen la observó por unos segundos. «No confías en mí aún, y tú tampoco en mí, pero eso no te impidió salvarme». No hubo respuesta. Tayen guardó el cuchillo y se puso de pie. «Tenemos que movernos». Elena se levantó, haciendo una mueca de dolor al apoyar los pies desnudos. Tayen se acercó agachándose frente a ella. Sacó un pedazo de tela de su bolsa y rasgó tiras largas. «Dame el pie», ordenó. «Puedo caminar», dijo ella, con orgullo. «No por mucho si sangras en cada paso». Elena dudó un segundo, pero cedió. Extendió una pierna y lo dejó envolverle la planta con el paño. Sus dedos eran hábiles, sus movimientos precisos. No hablaban, pero el silencio no era incómodo. Había algo solemne en esa cercanía. «Tienes manos suaves para un guerrero», comentó ella. Tayen levantó una ceja, divertido por primera vez. «Mi madre era curandera. Aprendí de ella. ¿Y tu madre?» «Murió cuando los soldados quemaron nuestro campamento. Yo tenía 12 años». Elena tragó saliva. No quiso preguntar más. Había algo en el tono de su voz que le dijo que esa herida no estaba cerrada. Tayen terminó de vendarle ambos pies y la ayudó a ponerse de pie. «Hay un arroyo cerca. Puedes beber allí. Luego seguimos». Caminaron en silencio. Tayen iba adelante, abriendo camino entre la maleza. Elena lo seguía lo mejor que podía. Los pies le ardían, pero aguantaba. No quería parecer débil, no ante él. Al llegar al arroyo, se agachó de inmediato y bebió como si no hubiese agua en el mundo desde hacía días. Tayen llenó su cantimplora y luego observó los árboles, atento a todo. «¿Qué crees que harán?», preguntó ella. «Buscarte. ¿Y a ti? Querrán matarme. ¿Por ayudarme?». Tayen asintió con calma. «Desafié a un blanco en su tierra. No perdonan eso». Elena bajó la mirada. El peso de lo que significaba su libertad comenzaba a asentar en su conciencia. No era solo una fuga. Era una declaración de guerra para los hombres que la creían suya y para los que veían en Tayen una amenaza. «¿Podemos cruzar el río?», preguntó. «¿Hacia el sur?». «No aún. Hay puestos de vigilancia. Primero tenemos que desaparecer. ¿Tú sabes cómo hacerlo?». Tayen la miró con seriedad. «Soy apache». Caminaron por horas. El sol ya estaba alto cuando encontraron un viejo establo abandonado. Las vigas estaban rotas, pero servía como refugio. Tayen revisó el perímetro antes de permitirle entrar. «¿Este lugar es seguro?», preguntó Elena, sentándose en un rincón. «Por ahora». Él se sentó frente a ella, cruzando las piernas. Sacó un pedazo de pan seco y se lo ofreció. Elena lo tomó, agradecida. «No entiendo por qué hiciste lo que hiciste», dijo mientras masticaba. «Tampoco yo. ¿No tienes miedo de que me atrapen y les diga quién eres? ¿Dónde estás?». Tayen la observó. «¿Lo harías?». «No». «Entonces, no necesito temer». Elena se quedó en silencio un momento, luego bajó la vista. «Cuando me tomaron como esclava, tenía 17 años. Mi padre había muerto en una emboscada, y mi madre, bueno, ella se quedó en el pueblo, pero no tenía cómo alimentarme. Me vendieron a ese hombre por unas monedas. Dijo que me daría un techo, que me cuidaría. Mintió». Tayen no dijo nada, pero escuchaba con atención. «La primera vez que intenté escapar, me atraparon antes de cruzar el portón. Me amarraron al poste del patio y me dejaron bajo el sol todo un día.
La segunda vez llegué al bosque, pero los perros me olieron. Me encerraron en un sótano por 2 semanas y aún así lo intentaste de nuevo. Prefería morir que seguir viviendo como algo que se posee, como un objeto. Tayen asintió lentamente. Ahora ya no eres un objeto. Elena lo miró. Sus ojos eran fuego y sombra al mismo tiempo. ¿Y tú? ¿Por qué estás solo? No todos los míos están de acuerdo con mis decisiones. Algunos creen que debemos luchar abiertamente, otros se esconden. Yo prefiero elegir mis propias batallas. ¿Y esta fue tu batalla? Fue mi decisión. Se quedaron en silencio. Afuera, el viento sacudía las hojas con suavidad. Elena se recostó contra la pared, cansada. ¿Crees que algún día podré vivir sin mirar por encima del hombro? Tal vez no, pero puedes aprender a mirar sin miedo. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Tayen pensó un momento antes de responder. Sí, pero el miedo no me detiene. Elena cerró los ojos y por un instante el mundo se volvió menos cruel. Pero la paz duró poco. Un crujido afuera los puso de pie al mismo tiempo. Tayen desenfundó su cuchillo en un segundo. Hizo una seña a Elena para que se quedara en silencio. Se acercó a la puerta y espió por una rendija. ¿Qué ves?, murmuró ella. 3 hombres, caballos, escopetas. No son del patrón, son cazarrecompensas. Elena sintió cómo el corazón le caía al estómago. Vinieron por mí, por los 2. Tayen buscó su bolsa y sacó un arco con 3 flechas. Le entregó a Elena un pequeño cuchillo. «No sé usar esto», susurró ella, temblando. «Apunta al vientre. Si se acercan, no dudes. ¿Y tú? Voy a sacarte de aquí». De nuevo, esperaron en silencio. Los pasos se acercaban. Las voces eran bajas, pero determinadas. «Deben estar aquí. Las huellas llevan hasta el establo». ¿Crees que el indio se atreva a volver? El patrón ofreció el doble por él. Está marcado. Elena tragó saliva. Tayen le hizo una seña. Iban a salir por la parte trasera, pero antes de que pudieran moverse, una bota pateó la puerta principal. La madera cedió con un golpe seco. 3 hombres armados entraron. Tayen empujó a Elena hacia el fondo del establo mientras lanzaba la primera flecha. Un grito. Uno de los hombres cayó. «Ahí, está ahí. Disparos». El sonido retumbó en las paredes. Elena corrió agachada, buscando cobertura. Tayen se movía como un espectro, rápido y silencioso. Otro de los cazarrecompensas cayó con un cuchillo clavado en el cuello. El tercero agarró a Elena por el brazo. Ella gritó, forcejeó y en un impulso desesperado hundió el cuchillo en su estómago. El hombre se tambaleó, sorprendido, y cayó hacia atrás. Elena quedó temblando, con el arma en la mano, el cuerpo tembloroso y los ojos abiertos como platos. Tayen se acercó, la tomó de los hombros. «¿Estás bien?» Lo maté. Iba a matarte a ti». Elena se derrumbó contra él, el cuerpo débil por la adrenalina. Tayen la sostuvo. «Nos tenemos que ir». Ahora montaron uno de los caballos de los cazarrecompensas. Tayen tomó las riendas y se adentraron en el bosque otra vez. La sangre seguía latiendo fuerte en las venas de Elena. No sabía qué era más intenso, el miedo o la certeza de que, por fin, ya no era la misma mujer que había sido encadenada en un granero. Era otra, y estaba viva. El viento corría frío entre las ramas del bosque mientras la noche caía lenta, pintando todo con tonos de sombra y miedo. Tayen y Elena cabalgaban en silencio, compartiendo la misma montura, sus cuerpos apretados por la necesidad, no por la intimidad. Cada crujido de rama, cada canto lejano de un ave nocturna, les recordaba que aún estaban siendo perseguidos, que el peligro no se había quedado atrás con los cuerpos de los cazarrecompensas. Elena tenía las manos aferradas a la cintura de Tayen. Sentía su respiración controlada, como si nada lo afectara. Pero ella sabía que no era así. Desde que había matado a ese hombre, había notado un leve cambio en su mirada.
No era juicio, era comprensión, como si compartieran ahora una herida invisible, una marca silenciosa. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, su voz apenas audible entre el trote del caballo. A una vieja cabaña. Está abandonada desde hace años. Nadie la busca. Nos servirá por esta noche. Elena asintió, aunque sabía que él no podía verla. El aire estaba helado, y la tela fina de su blusa ya no la protegía del todo. Tayen lo notó. Detuvo el caballo un momento, bajó de un salto ágil y sacó de las alforjas una manta. Se la ofreció sin decir palabra. «Gracias», dijo ella, envolviéndose. «¿Siempre eres así?» «Así como, callado, práctico, como si nada pudiera tocarte». Tayen montó nuevamente y retomó la marcha. «Lo que me tocó ya lo hizo hace tiempo». Elena guardó silencio. No era el momento de profundizar, pero había algo en esas palabras que se le quedó dentro, como una piedra en el pecho. La cabaña apareció al cabo de una hora. Era una estructura simple, de madera oscura y tejado roto, oculta entre árboles gruesos y cubiertos de musgo. A simple vista, parecía abandonada desde hacía años, pero al entrar, Tayen encendió una pequeña lámpara de aceite que sacó de una caja escondida. Elena lo observó con sorpresa. «¿Vienes seguido?» «A veces, cuando necesito desaparecer». El lugar estaba polvoriento pero seco. Había una cama sin colchón, una chimenea pequeña, algunas mantas viejas y utensilios oxidados. Para Elena era un paraíso. «Es perfecto», susurró, dejando escapar por fin el aire contenido. Tayen colocó la lámpara sobre una mesa y se quitó la capa. Luego se acercó a la chimenea y comenzó a preparar un fuego. «¿Tú vivías con otros antes?», preguntó ella, sentándose en un rincón, las piernas recogidas. «Sí, una tribu pequeña. Vivíamos cerca del río, más al norte, hasta que llegaron los soldados. ¿Qué pasó? Nos acusaron de robar ganado, quemaron nuestras casas, mataron a los que resistieron, a los que escaparon, los cazaron uno por uno». Elena tragó saliva. Tayen hablaba sin alterar la voz, pero el dolor se sentía en cada palabra. «Perdí a mi hermana», continuó él. «Era pequeña, solo tenía 9 años, no entendía por qué corríamos, creía que todo era un juego». El fuego crepitó entre ellos. Las llamas lanzaban sombras danzantes en las paredes. «¿Y desde entonces estás solo?» «Desde entonces aprendí que estar solo a veces es más seguro». Elena lo miró. Tayen estaba agachado, observando el fuego como si buscara respuestas dentro de él. Había tanta dureza en sus rasgos, pero al mismo tiempo una tristeza antigua que lo hacía parecer más humano que cualquiera que ella hubiera conocido. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó acercándose lentamente. Él la miró de reojo. «Ya has hecho bastante. ¿Por qué dices eso? Porque sigues aquí». La frase la desarmó. No era una acusación, era una verdad. Elena se sentó a su lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo escuchaban el fuego, los suspiros de la madera al arder. «Yo no sabía lo que era el silencio», dijo ella de pronto. «En la casa del patrón, todo eran gritos, órdenes, risas sucias, insultos, hasta en la noche. Los pasos retumbaban por las paredes. Dormir era una amenaza, comer un privilegio». Tayen no la interrumpió. «Cuando tú llegaste, creí que solo ibas a matarme. Pensé, al menos no será como ellos. Y luego, hiciste lo que nadie había hecho por mí. Me diste libertad». «No fue caridad», dijo él. «Entonces, ¿por qué?». Tayen tardó en responder. «Porque vi tus ojos, y eran como los de mi hermana, antes de morir, ojos de alguien que ya no espera nada». Elena sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. «Ahora tus ojos son distintos», agregó él. «Tienen fuego». Se miraron en silencio. No era una mirada cómoda, era intensa, profunda, como si ambos estuvieran reconociendo algo que no querían aceptar del todo. «¿Te molesta que te mire así?», preguntó ella, sin apartar la vista.
No, y si te digo que me siento segura contigo, tampoco me molesta. ¿Y si te dijera que no quiero volver a estar sola? El silencio se volvió más espeso. Tayen giró el rostro hacia ella. Su mano, que hasta ahora descansaba sobre la rodilla, se movió lentamente rozando los dedos de Elena. «No digas eso si no es verdad», murmuró él. «Lo es», susurró ella. «No sé qué va a pasar mañana, ni esta noche, pero ahora no me siento rota». Tayen acercó su rostro al de ella, despacio, como si esperara un rechazo, pero no lo hubo. Los labios de Elena temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Se besaron con suavidad, con torpeza, con dolor contenido. No era pasión lo que los guiaba, sino necesidad, deseo de sentirse humanos, aunque solo fuera por una noche. El beso se volvió más profundo. Las manos se buscaron. Elena sintió el calor de su piel, la fuerza de sus brazos, el latido de su corazón. Tayen la envolvió con su cuerpo como si quisiera protegerla del mundo entero. Pero antes de que pudieran entregarse del todo, un sonido los interrumpió. Un silbido agudo, cortante, que resonó entre los árboles. Tayen se separó de inmediato. Se puso de pie, tomó su arco y corrió hacia la ventana. «¿Qué es?», preguntó Elena, incorporándose, el pecho agitado. «Una señal. ¿De los míos? ¿Los tuyos? No todos son aliados». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Vinieron por ti?». «Tal vez». Tayen se volvió hacia ella. «Hay una salida trasera. Si algo pasa, corres. No voy a dejarte». «No es una opción». Un segundo silbido cortó el aire, esta vez más cerca. Tayen se movía como una sombra. Tomó su bolsa, sus armas, su capa. Le entregó a Elena un pequeño cuchillo. «¿Otra vez esto? Es mejor tenerlo». Un golpe en la puerta. «¡Tayen!», gritó una voz en un idioma que Elena no entendía, pero el tono era claro. Amenaza. Tayen se tensó. «Es Koshen», dijo. «Mi primo. Él cree que ayudar a una blanca es traición. ¿Y qué vas a hacer?». «Hablar». «¿Hablar? Si no funciona, pelear». Tayen abrió la puerta sin miedo. Afuera, 3 hombres con pinturas de guerra y arcos lo esperaban. Uno de ellos, más joven, con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. Hablaron en su lengua. Elena solo podía ver los gestos. Tayen firme, Koshen agresivo. Los otros 2 observaban, listos para cualquier cosa. De pronto, Koshen alzó el brazo. Tayen lo detuvo con una mano. La tensión era total. «¡No tienes derecho!», gritó Koshen en inglés. «No por una mujer blanca». «Ella ya no es esclava», respondió Tayen. «Es libre, como tú, como yo. Nos matarán por tu culpa. Ya nos están matando igual». Koshen miró hacia la cabaña. Elena dio un paso adelante, sin miedo. «No vine a robar nada», dijo ella en voz alta. «Solo quiero vivir, solo quiero ser libre». Koshen la miró con desprecio. Luego escupió al suelo. «Tú la protegiste, entonces muere con ella». Alzó su arco. El silbido de la flecha fue instantáneo, pero no tocó a Tayen. Uno de los otros hombres había desviado el tiro con su propia mano. Lo detuvo, lo frenó. Koshen retrocedió furioso. «¿Tú también, Nael, traicionarás a tu sangre?» «No es traición», dijo el joven, «es justicia». Koshen apretó los dientes, pero no atacó. Se giró furioso y desapareció entre los árboles. Tayen respiró por fin. Elena corrió hacia él. «¿Qué fue eso?» «Un aviso». «¿Volverá?» «Sí, pero no hoy». El otro guerrero, Nael, se acercó a Tayen. «No tienes muchos aliados, pero tienes uno más», dijo, tocándose el pecho. Tayen asintió. Nael desapareció también entre los árboles. La noche volvió a quedar en silencio. Elena miró a Tayen, aún agitada. «¿Aún crees que el miedo no detiene?» «No lo creo. Lo sé». Y esta vez fue él quien la tomó de la mano, ya no para escapar, sino para quedarse.
La mañana llegó envuelta en un silencio tenso. No había cantos de aves, ni brisa entre los árboles. Solo la quietud espesa que precede a las decisiones difíciles. Tayen estaba despierto antes del amanecer. Había dormido poco, casi nada. Permaneció sentado frente a la puerta de la cabaña, con el arco sobre las rodillas, escuchando los sonidos del bosque, cada crujido, cada rama. Su respiración era pausada, pero en sus ojos ardía una tormenta contenida. Elena lo observaba desde adentro. Se había despertado al sentir la ausencia de su calor en la cama improvisada que compartieron. Durante la noche, por primera vez, se habían entregado sin palabras, sin promesas, como si el mundo fuera a terminar al amanecer. Y quizás, pensó ella, no estaba tan lejos de esa posibilidad. Se acercó a él en silencio, envolviéndose en la manta. Tayen no giró la cabeza, pero supo que era ella por la suavidad de los pasos. ¿Volverá?, preguntó Elena en voz baja. Sí. ¿Hoy? No lo sé, pero lo hará. ¿Por ti o por mí? Tayen la miró por fin. Tenía el rostro tenso, pero sus ojos eran fuego contenido. Para él no hay diferencia. Elena se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un lenguaje propio. Pero esta vez, ella necesitaba hablar. Podemos huir, cruzar el río, ir más al sur. Dijiste que sabías cómo. Tayen asintió, sin apartar la mirada del bosque. Lo sé, pero necesitamos pasar por la frontera sin ser vistos. Y ahora, tanto los soldados como los míos están detrás de nosotros. Si cruzamos sin preparación, nos matan. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un pueblo a mediodía de aquí, en la frontera. Allí vive un viejo amigo, un mestizo. Conoce rutas, tiene contactos, tal vez nos ayude a desaparecer. ¿Confías en él? Con mi vida. Pero no sé si aún está vivo. Elena respiró hondo. Cada vez que pensaba que habían dejado el peligro atrás, surgía otro obstáculo. Pero ya no era la misma mujer que lloraba encadenada. Se sentía diferente, más fuerte, y no por lo que Tayen había hecho por ella, sino por lo que había descubierto en sí misma. Vamos, no podemos quedarnos aquí, dijo con determinación. Tayen se puso de pie. En sus movimientos había una mezcla de cansancio y firmeza. Ayudó a Elena a montar uno de los caballos que habían tomado de los cazarrecompensas. Luego subió él, y emprendieron el viaje. El camino era irregular, lleno de piedras y raíces que parecían querer derribarlos. Avanzaron por senderos ocultos, bordeando montañas y cruzando riachuelos. Tayen conocía cada tramo, cada señal en la tierra. Elena lo seguía con admiración silenciosa. ¿Cómo puedes saber dónde estamos sin un mapa?, preguntó mientras subían una ladera. Los árboles hablan, el viento deja huellas, las aves te avisan si hay hombres cerca. ¿Y qué dicen ahora? Tayen se detuvo, alzó la mano y cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y susurró: que estamos solos, por ahora. Elena sonrió, no de alivio, sino de complicidad. Tayen no era solo un guerrero, era parte del mundo de una forma que ella apenas empezaba a entender. Al llegar a una planicie, divisaron el pueblo. Era pequeño, con casas dispersas y calles de tierra. Humo salía de algunas chimeneas y un grupo de niños corría tras una carreta. Parecía tranquilo, pero Tayen se detuvo a cierta distancia. No debemos entrar juntos, dijo. ¿Por qué? Una mujer blanca con un apache llama la atención. Tienes que esperar aquí. Si no vuelvo en una hora, te vas. No, no voy a dejarte. Tayen la miró con seriedad. No es una petición, es una orden. Elena apretó los labios. No quería obedecer, pero tampoco quería ponerlo en peligro. Finalmente asintió. Tayen desmontó y le entregó su cuchillo. Por si acaso. No lo necesitaré. Eso dijiste la última vez. Se miraron un instante más. Luego él se alejó por el bosque, como una sombra que se funde con la tierra. Elena lo observó hasta que lo perdió de vista.
Cada minuto se sentía como una eternidad. El sol estaba alto, el calor apretaba, pero ella no se movió. Se escondió entre unos arbustos y esperó. Pasó una hora, luego otra, y cuando el temor empezó a apoderarse de su pecho, escuchó pasos. Tayen apareció acompañado de un hombre de mediana edad, moreno, con barba descuidada y ropa sucia. ¿Ella es la mujer?, preguntó el hombre, con una voz ronca. Sí, respondió Tayen. Elena, mucho gusto, dijo el hombre sin sonrisa. Soy Miguel. No me gustan los problemas, pero Tayen salvó mi vida una vez, así que los ayudaré. Montaron juntos hacia una vieja casa al final del pueblo, oculta por árboles y rodeada de chatarra. Dentro, Miguel cerró todas las cortinas y sirvió agua. ¿Quién los busca? «Soldados y apaches», respondió Tayen. Miguel bufó. «Entonces están bien jodidos. ¿Puedes llevarnos al otro lado?» «Sí, pero no gratis». Tayen lo miró fijamente. «No tengo oro, solo esto», dijo, sacando una piedra turquesa de su collar. Miguel la tomó, la observó con cuidado. «Es valiosa. Podría comprarme una mula. Compra tu silencio». Miguel asintió. «Está bien. Salimos al amanecer, pero hay un problema». «¿Cuál?» «El camino está vigilado. Un destacamento de soldados acampó cerca del cruce. Si los ven con esta mujer, no llegarán lejos. ¿Puedes distraerlos? Puedo hacer que miren hacia otro lado, pero necesitaré ayuda». «¿De quién?» Miguel vaciló. Luego dijo: «De alguien que no quiere verte, Tayen». «¿Quién?» «Tu hermano». Elena alzó la vista. Tayen se quedó inmóvil. «¿Tienes un hermano?», preguntó ella, sorprendida. «Tenía. Sigue vivo. Pero odia a tu amigo», intervino Miguel. «Cree que traicionaste a tu sangre, y quizás tenga razón». Tayen se puso de pie, furioso. «¿Dónde está?» «En la vieja estación del tren. Trabaja con los rebeldes». Elena se acercó. «¿Qué pasó entre ustedes?» Tayen respiró hondo. Bajó la mirada. «Cuando los soldados mataron a nuestra familia, yo quise huir. Él quiso vengarse. Nos separamos. Nunca me perdonó por no luchar a su lado. Y ahora tal vez tenga que salvarnos». Miguel los llevó hasta la estación al caer la noche. Era un lugar semiderruido, con ladrillos rotos y ventanas sin vidrio. Tayen entró solo. Elena esperó con Miguel a unos metros, escondida. Desde afuera solo se oían voces bajas, pero luego gritos, y luego silencio. Tayen salió con la cara tensa. Lo seguía otro hombre, más joven, pero con el mismo fuego en la mirada. Elena los observó acercarse. «Él es...» «Sí, mi hermano», dijo Tayen, sin mirar atrás. El hombre la miró con desconfianza. «¿Ella vale todo esto?» Tayen no dudó. «Sí». El hombre escupió al suelo. Luego extendió la mano. «Entonces vamos a cruzarlos. Pero si ella nos pone en peligro, yo mismo la mato». Elena lo sostuvo con la mirada. «Inténtalo, pero asegúrate de hacerlo rápido». El hombre sonrió por primera vez. «Tienes fuego, mujer blanca. Y tú una lengua larga para alguien que aún respira gracias a su hermano». Tayen se interpuso entre ellos. «Basta. Tenemos un plan». La noche siguiente, los cuatro se dirigieron al cruce del río. Miguel ya había preparado una distracción. El hermano de Tayen, llamado Koa, y un grupo de rebeldes provocarían un incendio al norte para desviar a los soldados. Tayen y Elena cruzarían por el viejo paso de los contrabandistas. Todo estaba listo. Elena montó, su corazón golpeando con fuerza. Tayen se acercó a ella. Esta vez no hay vuelta atrás. Nunca la hubo. Y se besaron, no como despedida, sino como promesa. El cielo ardía en tonos de sangre y fuego. Al norte, las llamas ascendían como lenguas voraces, devorando los árboles secos y levantando columnas de humo que podían verse desde kilómetros de distancia. La estrategia estaba en marcha. El incendio provocado por los rebeldes de Koa haría que los soldados abandonaran temporalmente su puesto en la frontera, dejando el cruce vulnerable, pero solo por unas horas.
y no habría una segunda oportunidad. Tayen, Elena, Miguel y Koa se escondían en lo alto de una colina, observando el movimiento de las tropas a través de unos binoculares viejos que Miguel había conseguido. Los soldados corrían en formación desorganizada, siguiendo el caos. Algunos gritaban órdenes, otros simplemente corrían con miedo. El plan funcionaba. «Tenemos menos de una hora», dijo Miguel, bajando los binoculares. «Después volverán y el cruce estará cerrado otra vez. Y si los atrapan en el río, no habrá negociación posible». Elena ajustó la manta sobre sus hombros. El aire estaba pesado con olor a humo y la tensión le encogía el estómago. «¿Dónde está el paso?», preguntó. Koa señaló hacia una zona donde el río se estrechaba entre dos peñascos cubiertos de vegetación espesa. «Ahí. Hay un camino de piedra oculto bajo el agua. Solo se puede cruzar a pie, guiándose por las marcas. Si pisan mal, se los lleva la corriente». «¿Y tú conoces esas marcas?». «Sí», respondió Tayen, con la mirada fija en el horizonte. «Mi padre me enseñó a cruzar por ahí cuando era niño». «Entonces vamos», dijo Elena, con firmeza. Pero Koa la detuvo con una mano en el pecho. «Todavía no. Hay 2 vigías. Esos no se moverán del sitio. ¿Puedes quitarlos de en medio?», preguntó Tayen. «Sí», dijo Koa, «pero necesitaré cubrirme con la noche». «La noche no va a esperar por ti», replicó Miguel. Elena se adelantó. «¿Y si yo los distraigo?». Todos la miraron al mismo tiempo. «Estás loca», dijo Koa. «Si te ven, disparan. No si creen que soy solo una mujer huyendo sola». Tayen se puso de pie de inmediato. «No». «Sí», insistió ella. «Voy a acercarme por el lado este, dejarme ver, correr hacia el bosque. Ellos me seguirán. Tendrán que hacerlo. Mientras tanto, ustedes cruzan. Yo los alcanzo por el otro lado». «No vas a hacerlo», repitió Tayen, más firme. «¿Por qué no?». «Porque soy mujer, porque me ves frágil, porque si te atrapan, no tendrás otra oportunidad». Elena lo miró con ojos duros, decididos. «Tayen, llevo años sin tener oportunidades. Cada paso que he dado contigo ha sido al borde del abismo. Ya no me importa si es peligroso. Me importa que esto funcione. Me importa que seamos libres». Miguel cruzó los brazos, admirado. «Tiene más agallas que muchos hombres que conozco». Koa bufó. «Yo me haré cargo de los vigías. Pero si el plan falla, nos largamos. No podemos arriesgarlo todo por una sola persona». Tayen lo fulminó con la mirada. «Ella no es una sola persona». Elena se volvió hacia Tayen y lo tomó del rostro con ambas manos. «Voy a estar bien. Confía en mí como yo he confiado en ti». Él no respondió con palabras, solo asintió, su mandíbula tensa, los ojos húmedos de rabia contenida. Luego le entregó una pequeña piedra tallada en forma de media luna, colgada de un cordel. «Esto era de mi madre. Llévalo contigo. Te protegerá. Me protegerá tu recuerdo», dijo ella, y lo besó. Un beso corto, urgente, lleno de despedidas y promesas. Minutos después, mientras el humo del incendio cubría parte del cielo, Elena descendió por la ladera este. Caminaba con pasos torpes a propósito, fingiendo debilidad. Su ropa sucia y su cabello revuelto la hacían parecer una fugitiva desesperada. Justo lo que necesitaban. Los vigías la vieron enseguida. «¡Eh! ¡Alto ahí!», gritó uno de ellos, levantando su rifle. Elena gritó fingiendo pánico y echó a correr hacia el bosque. Dispararon al aire como advertencia y comenzaron a perseguirla. Desde la colina, Tayen observaba cada movimiento. Cuando los 2 soldados desaparecieron tras los árboles, Koa se puso de pie. «Ahora, rápido». Los 3 descendieron con rapidez, pegados al suelo. Llegaron al borde del río y comenzaron a cruzar, pisando con cuidado sobre las piedras sumergidas. El agua les llegaba a la cintura, helada, pero no se detuvieron. Tayen iba al frente, guiando a los demás. Cuando estaban a medio camino, un disparo rompió el aire. «¡Nos vieron!», gritó Miguel. «¡Sigan!», ordenó Tayen, sin volverse.
Más balas silbaron a su alrededor, pero ninguno fue alcanzado. Cruzaron a la otra orilla corriendo, empapados y jadeando. Koa soltó una carcajada. «¡Lo logramos! ¡Maldita sea! ¡Lo logramos!». Pero Tayen no reía. Miraba hacia atrás, buscando una silueta entre los árboles. Elena no estaba. «Tengo que volver», dijo. «No seas idiota», dijo Koa. «Si vuelves, los guías hasta nosotros». «Ella aún está viva, lo sé». «No podemos arriesgarnos». Tayen lo empujó. «Entonces quédate, yo voy». Se internó en el bosque mojado, armado solo con su cuchillo y el arco colgado al hombro. Cada paso lo acercaba a la línea de fuego, al peligro y a ella. Elena había conseguido despistar a los soldados. Se había escondido en una grieta entre rocas, cubierta por ramas. Los oía pasar cerca, maldiciendo. Uno de ellos incluso la había llamado perra traidora y escupido cerca, pero no la encontraron. Cuando por fin salió, el bosque parecía más oscuro y el río ya no estaba cerca. Entonces escuchó su nombre. «Elena, Tayen», gritó de vuelta corriendo hacia la voz. Se encontraron entre los árboles. Él la abrazó tan fuerte que por un momento ella no pudo respirar. «¿Estás bien? ¿Te hirieron?» «No, estoy bien, solo un poco perdida». Tayen la miró, tomó su rostro entre las manos y murmuró: «Pensé que te había perdido. Nunca me perderás, no mientras tú me busques». Se abrazaron por un largo instante. Luego, juntos, tomados de la mano, se dirigieron hacia el punto de encuentro. Miguel y Koa los esperaban impacientes. Cuando los vieron salir del bosque empapados, sucios pero vivos, Miguel soltó una risa de alivio. «Pensé que tendría que escribir tu epitafio, Tayen. Escribirás mi historia y la de ella». Koa se acercó, serio. «No entiendo por qué haces todo esto por una mujer». Tayen lo miró con calma. «Porque ella me devolvió el alma». Koa bajó la vista, sin saber qué responder. Pasaron la noche en una vieja granja abandonada del otro lado de la frontera. Por primera vez, estaban fuera del alcance de los soldados. Tayen y Elena se acostaron juntos, envueltos en la misma manta. No hablaron, no necesitaban hacerlo. La paz era suficiente. Antes de dormir, Elena susurró: «¿Y ahora? Ahora empieza la vida. ¿Crees que podamos tener una?» «Sí, no será fácil, pero será nuestra». Ella sonrió y cerró los ojos, apoyada en su pecho. Y por primera vez desde que escapó de aquel granero, durmió sin miedo. El amanecer llegó sin advertencias, silencioso y dorado, como si el cielo también quisiera olvidar los días de fuego y sangre. La luz se filtraba entre los tablones rotos de la vieja granja, pintando de oro los cuerpos dormidos que yacían sobre una manta extendida en el suelo. Tayen estaba despierto, con los ojos fijos en el techo carcomido, su brazo alrededor de Elena, cuyos cabellos descansaban en su pecho. No quería moverse, no porque temiera ser descubierto, sino porque ese momento, ese exacto segundo de quietud compartida, era el más cercano a la libertad que había sentido en años. Por primera vez desde que había visto morir a su familia, no estaba huyendo. No era cazador ni presa, no era apache ni enemigo. Solo era un hombre respirando al lado de la mujer que había cruzado el infierno con él. Elena se movió ligeramente, desperezándose. Abrió los ojos con lentitud y sonrió al encontrar el rostro de Tayen tan cerca. «Sigues aquí», susurró, «y seguiré». Elena se incorporó envolviéndose en la manta. «¿Crees que ya estamos a salvo? Estamos lejos y vivos. Es un buen comienzo». Se sentaron juntos a la entrada de la granja, observando el horizonte que se extendía como una promesa. El aire olía a tierra mojada y libertad, pero también a incertidumbre. «No tenemos nada», dijo ella después de un largo silencio. «Ni hogar, ni tierra, ni documentos, ni nombres válidos». Tayen asintió. «Tenemos lo que importa». «¿Y eso basta?» «Bastará.
A lo lejos se oían los cascos de caballos. Un grupo de hombres a caballo avanzaba lentamente por el sendero de tierra que llevaba hacia el sur. No llevaban uniformes. No eran soldados. Parecían comerciantes o campesinos armados. Tallien se puso de pie de inmediato, tenso. Elena también. Pero cuando uno de ellos alzó la mano en señal de saludo, Tallien reconoció la figura. Es Nael. El guerrero apache que los había ayudado frente a Coshen se acercó con una sonrisa discreta. Bajó del caballo y se inclinó con respeto. «Hermano, no sabía si volvería a verte», dijo Tallien. «Los rumores vuelan más rápido que las flechas. Su historia ya ha cruzado montañas. La mujer blanca que escapó de su amo. El apache que desafió a los suyos por salvarla. Algunos dicen que están muertos. Otros que son fantasmas. ¿Y tú qué crees?» Nael miró a Elena, luego a Tallien. «Creo que ustedes son leyenda, y las leyendas merecen un lugar donde vivir». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, con cautela. Nael se volvió hacia el grupo de hombres. «Venimos de un nuevo asentamiento. En las colinas del sur hay familias, mujeres, niños, gente como ustedes, cansados de huir, listos para empezar de nuevo». Tallien intercambió una mirada con Elena. No había necesidad de hablar. Ella asintió y él supo que estaba de acuerdo. «Nos aceptarán, te aceptan a ti, y eso basta para ella también». Nael les entregó provisiones, ropa nueva, mantas, algo de comida seca y una bolsa de monedas de cobre. «Para el camino. Llegarán en 2 días si toman la ruta del este. Eviten los pueblos. La recompensa por sus cabezas sigue vigente en el norte». Y Coshen desapareció. Algunos dicen que cruzó la frontera buscando aliados, pero nadie lo ha visto desde aquella noche. «Volverá». Nael asintió, serio. «Pero ustedes estarán preparados. Partieron antes del mediodía». Elena montaba uno de los caballos de Nael. Tallien iba a pie, guiándolo. El paisaje cambiaba poco a poco. El desierto se volvía más verde, las colinas más suaves, el aire más húmedo. El viaje no fue fácil. Dormían bajo los árboles, comían cuando podían y hablaban poco, no porque no tuvieran qué decir, sino porque las palabras a veces no alcanzaban para nombrar lo que estaban construyendo entre ellos. En la segunda noche, acamparon junto a un lago escondido. Tallien encendió una fogata pequeña y Elena se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en las estrellas. «¿Crees que podamos tener hijos algún día?». Tallien la miró, sorprendido. «Nunca me había hecho esa pregunta. Yo sí. Durante años, cuando era esclava, pensaba, si alguna vez tengo un hijo, no quiero que vea el mundo como yo lo veo. No quiero que aprenda a tener miedo antes que a caminar. No quiero que crea que su madre le pertenece a alguien». Tallien tomó su mano. «Nuestros hijos no tendrán cadenas, tendrán historias de lucha, de coraje y de amor. Sí, de amor». La última jornada fue la más dura. Las montañas eran empinadas, el sol abrasador, pero cuando alcanzaron la cima y vieron el valle del otro lado, ambos se detuvieron en seco. Abajo, extendido como un oasis oculto, estaba el asentamiento, casas de madera, huertos, niños corriendo entre cabras, mujeres tendiendo ropa al sol. Un grupo de hombres trabajaba en una construcción grande, probablemente una sala común. Y en el centro del pueblo ondeaba una bandera blanca con un símbolo apache pintado a mano, una serpiente enroscada, símbolo de renacimiento. Al llegar, fueron recibidos con silencio y expectativa. Algunas personas los observaban desde las puertas, otras desde los techos, pero nadie alzó armas, nadie gritó. Una anciana se acercó primero. Su rostro era arrugado como cuero seco, pero su mirada era firme. «Tú eres Tallien». «Sí, y ella es la mujer blanca». «Se llama Elena», respondió él con firmeza. La anciana asintió. «Aquí no hay nombres malditos, solo nuevas vidas. Si vienen a sembrar paz,
serán bienvenidos. Eso venimos a buscar. Entonces han llegado al lugar correcto. Fueron alojados en una pequeña casa al borde del asentamiento. Tenía una sola habitación, una cama de madera, una mesa y una ventana con vista al valle. Para ellos era un palacio. Durante semanas trabajaron con los demás. Elena ayudaba en la cocina. Enseñaba a leer a los niños y aprendía medicina natural con las mujeres mayores. Tallien cazaba, construía, enseñaba a los más jóvenes a disparar flechas y a moverse como sombras entre los árboles. A veces, por las noches, cuando estaban solos, hablaban del pasado, no para lamentarlo, sino para no olvidarlo. Tallien le contaba más sobre su hermana, su madre, su infancia. Elena le hablaba de su padre, de su primer caballo, de su primer castigo. Y una noche, bajo la luna llena, se tomaron de las manos frente al lago y prometieron no volver a ser esclavos de nadie, ni siquiera del miedo. Meses después, el asentamiento creció. Llegaron más fugitivos, más familias rotas, más soñadores. Y una tarde, mientras recogía frutas del huerto, Elena sintió una punzada en el vientre y una oleada de calor le recorrió el cuerpo. Corrió hacia la casa, donde Tallien afilaba una lanza. Al verlo, sonrió sin poder contener la emoción. Tallien, estoy embarazada. Él la miró incrédulo. Luego corrió hacia ella y la alzó en brazos, girando, riendo, como no lo había hecho desde niño. Vamos a tener una familia, dijo él. Ya la tenemos, respondió ella. El niño nació bajo la sombra de un gran árbol, con la luna como testigo y el canto de los lobos a lo lejos. Lo llamaron Tajo, que en la lengua apache significa valiente. Elena lo sostuvo entre sus brazos, llorando de alegría, mientras Tallien acariciaba su cabello. Mira lo que hemos creado, una vida nueva, susurró ella, libre desde su primer aliento. El asentamiento prosperó. Los rumores de un lugar donde nadie era propiedad de nadie se extendieron como fuego. Y aunque los peligros seguían acechando, la comunidad se volvió más fuerte, más unida. Elena nunca olvidó el granero, nunca dejó de ver las cicatrices en su piel. Pero ya no eran marcas de dolor, eran símbolos de resistencia. Y Tallien, el guerrero que una vez la miró entre sombras, ahora dormía a su lado cada noche, con el corazón tranquilo. Un día, sentada frente al fuego, con Tajo dormido sobre su regazo, Elena miró a Tallien y dijo: ¿recuerdas lo que te dije aquella noche? Cuando creí que iba a morir, recuerdo cada palabra. Te dije, haz lo que quieras con mi cuerpo, solo sácame de aquí. Tallien se acercó y la besó en la frente. Y en vez de tomarte, te liberé. Y al hacerlo, me diste algo que nunca había tenido. ¿Qué? Un destino. La historia de Elena y Tallien no se escribió en libros, pero en los corazones de aquellos que los conocieron se convirtió en leyenda, una historia de fuego y redención, de cadenas rotas y almas unidas, una historia de amor. A veces, las cadenas más difíciles de romper no son las que atan las manos, sino las que aprisionan el alma. Elena y Tallien no solo escaparon de quien los quería ver sometidos. Ellos escolheron luchar por algo que muitos já habían desistido de acreditar, o amor verdadeiro e a liberdade compartilhada. Y ahora te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a arriscar por amor? ¿Has sentido alguna vez que tu libertad tenía un precio? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu historia. Y si esta historia te tocó el corazón, no te vayas. La próxima ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y sigue viajando con nosotros por historias que te harán sentir, pensar y tal vez creer de nuevo. Nos vemos allá.